Bienvenidos a otro espacio más de nuestro medio de comunicación. Hoy vamos a contar una historia que realmente llama la atención y precisamente ha tocado a muchos colombianos o personas en el mundo. Esta historia que vamos a relatar a continuación se trata de Daniel, un hombre que sintió que su vida tocaba fondo entre las sustancias psicoactivas y que Dios lo rescató. Daniel, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de nuestro programa en este medio de comunicación. Bueno, Daniel, primero que todo, háblenos. ¿Quién es usted? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel. Soy una persona de 40 años de edad, la cual en la vida ha tenido todas las oportunidades que cualquier ser humano en este mundo desearía tener, desde familia en adelante, con buena posición social, buenas oportunidades de estudio, buenas formas de vivir bien, lo que cualquier ser humano desearía tener en este mundo. Dios me ha dado la oportunidad de tenerlo. Lastimosamente, nosotros los seres humanos muchas veces tenemos que llegar a un punto para darnos cuenta la problemática en la que nos llegamos a encontrar si tocamos este tipo de mundos como la drogadicción. Yo a mis 13 años toqué la droga por primera vez cuando estaba en un colegio. Tenía todas las comodidades y me recuerdo como si fuera ayer la primera vez que probé la droga. Me la ofreció una persona con problemas de drogadicción que estaba en un estado crítico de indigencia, a lo cual yo no le presté importancia, porque yo nunca pensé verme allí, y es el engaño en que todas las personas que probamos la drogadicción caemos, que decimos, no, yo no voy a llegar allí porque tengo una familia, porque tengo cosas, porque yo estoy bien, y ¿cómo se le ocurre que yo voy a llegar a ese punto de estar así? No, yo lo voy a probar por tal vez curiosidad, o por muchos motivos por los que uno cae. Especialmente fue el mío, fue tal vez porque mi familia no tiene la culpa. No estoy aquí declarando que mi familia sea culpable. Tal vez fue un poco materialista y no me brindaron tal vez el apoyo moral o psicológico que debí tener en ciertos momentos de mi vida cuando pasaba por dificultades, como por lo menos una niña que me gustaba y de pronto ya no me prestaba atención, o porque empezaron a hacerme bullying en el colegio porque era muy gordito, y todo eso empezó a crear en mí un vacío afectivo, que se llama, que eso es un problema psicológico. Estando allí yo probé esa sustancia y nunca pensé llegar al estado al que estuve. Daniel, qué pena. Cuando usted habla de esa sustancia, específicamente, ¿cuál fue la sustancia que usted consumió? Pues en realidad fueron todas, sí. Pero, ¿cuál fue la que inició? Con la primera que yo inicié fue con la marihuana y el cigarrillo, que es como un vicio social, que no es, que está permitido por la ley, pero el cigarrillo también causa adicción y causa también que lo conlleve a probar otras cosas más. Un simple cigarrillo, del que la sociedad fuma normal en una tienda, un cigarrillo. Pero cuando caemos en la droga, como son vicios de humo, son vicios secos, entonces digamos la marihuana es otro vicio seco que se fuma. Yo probé el cigarrillo, la marihuana, y de ahí empezaron a llegar las otras sustancias como el perico, que es la cocaína, los ácidos, las anfetaminas, luego llegó el pegante, la solución, como le dicen, el boxer, luego llegó el bazuco, y así sucesivamente y progresivamente va uno decayendo sin uno darse cuenta. Ese es el peor error que los seres humanos podemos, o los jóvenes pueden llegar a cometer, y es por curiosidad probarla, porque tiene dos posibilidades: quedarse, o que el cuerpo científicamente se lo rechace y cause en usted efectos secundarios, pero casi nunca pasa, casi siempre pasa que su cuerpo lo asimila y causa una sensación pues realmente placentera, porque... Daniel, bueno, usted prueba ya la marihuana, inicia con todas y cada una de esas sustancias que nos señala. ¿Cómo empieza a cambiar su vida a partir de ese momento? Que llegar al punto en que usted nos contaba que el punto más fuerte donde usted llega es la indigencia total. Sí, pues a ver, esto es muy importante, porque cuando uno empieza a crecer en su adolescencia, empiezan a llegar una serie de problemas, como todo ser humano los tiene. Que peleó con la mamá, que le fue mal en una materia, cualquier cosa. Pero como usted ya tiene en su mente esa sensación de evadir placer, la realidad, sí, de placer, cada vez que usted tiene un problema,
usted va y se refugia en esa droga, va y busca para no sentir el dolor que es necesario pasar, que todo el mundo necesita pasar. Afrontar el problema es sentir ese dolor de frente. Y como nosotros decimos, no, con la marihuana no lo voy a sentir, ya no voy a estar aburrido con la marihuana porque mi mamá me peleó y estoy achantado, más bien me fumo un bareto y dejo de sentir ese aburrimiento. Empezamos a evadir la realidad y empezamos a refugiarnos en esas sustancias, la cual cada vez que voy fumando mi sangre se va volviendo más adicta. ¿Sí? Las toxinas van entrando más a mi cuerpo y más drogadicto me voy volviendo. Pero como no tengo un estado físico deplorable, degenerado, entonces digo, estoy bien. Y así pasan los años. Porque uno no llega al punto en el que yo estuve o al punto de la indigencia de un día a otro, no se llega. Porque eso es lento. En otras palabras, Satanás es muy paciente, ¿sí? Y él va cogiéndolo a uno y lo van volviendo lentamente, a medida de los años. Es que el problema no es que la enfermedad se le va a desarrollar a usted de un día a un mes o a 2 años. Tarda 5, 7 años, 8 años. Y cuando uno menos se da cuenta, está cogido y ya está muy adicto y es difícil dejar y decirle no a la sustancia. Daniel, listo. Vamos a hablar un poco más concreto. ¿Cómo llega usted a la indigencia? ¿Qué le tocó pasar? ¿Qué le tocó enfrentarse en la calle? ¿Usted durmió en los corredores? Cuéntenos acerca de eso. Bueno, sí, yo tuve toda clase de pruebas. En este momento, en este presente, yo le doy gracias a Dios por haberme permitido pasar para yo poder decir a ciencia cierta y con toda la seguridad del mundo de que Dios es real. Y de que no necesito tener una Biblia debajo del brazo, ni tener una corbata para saber que soy evangélico, que creo en Dios y lo tengo en mi corazón. Todos los seres humanos, antes de relatarles lo que pasó conmigo, decidimos dejar a Dios en última instancia, y esto yo lo quiero resaltar porque fue lo único, y es lo único que me tiene en este estado bien, ¿sí? Es Dios. Yo empecé a consumir drogas, pasaron los años, cuando me empecé a haber cogido de la droga, adicto, ya no me importaba responderle a mi familia y ya no me importaba nada porque mi corazón se fue endureciendo hasta que yo decidí salir de mi casa. Pasé muchos años en las calles, sí, dormí en la calle, estuve a punto de morir varias veces, me tocó que empuñar un cuchillo y defender mi vida, o en otros aspectos hacer daño a alguien para conseguir para mi sustancia, cosa que yo nunca pensé que iba a hacer cuando estaba empezando, porque decía yo, no, yo tengo una familia y tengo comodidad, pero cuando yo llegué a ese punto ya no me importaba nada, ya nosotros no medimos consecuencias porque lo que necesitamos es satisfacer este cuerpo y darle gasolina a los pulmones, como decíamos antes cuando estábamos en las drogas. Y empecé a llegar a la calle, divagué por Colombia, muchas partes conocí, estuve al borde de la muerte, pero siempre me sostuvo Dios, siempre. Yo llegué hasta dormir en un andén, estuve en la cárcel, pasé por muchas situaciones en hospitales donde me encontré al borde de la muerte por enfermedades respiratorias, por infecciones en la piel, por miles de cosas por las que uno pasa, que no me importaban porque pues la autoestima de uno se pierde, a uno no le interesa, uno pierde la pena, a uno ya no le da pena pedirle a otra persona, uno pierde la dignidad, uno ya, su corazón se endurece. Acerca de su higiene personal, nosotros vemos por lo regular siempre a los habitantes de calle, y los habitantes de calle siempre llegan a su estado, es un estado deplorable, no se bañan, ¿por qué un habitante de calle llega a ese punto? ¿Y a cuál fue el punto al que usted llegó? Bueno, un habitante de calle llega a ese punto porque, lo voy a hablar de dos maneras, que es una manera espiritual y una manera terrenal. Lo voy a explicar. Satanás opera de esa siguiente manera. Y quiero que lo vean real, pero también fantástico, porque esto es algo que tal vez es duro de creer para los que no han probado eso, pero los que saben son ellos, los que están en una calle, y yo, que lo viví. Satanás lo envuelve a uno y le pone una venda en los ojos, y le pone unos tapones en los oídos, y le pone unos algodones en la nariz, para que usted no vea, no oiga, y no sienta su mismo olor. Uno pierde la autoestima porque vive enfocado solamente en consumir,
consumir y consumir. ¿Por qué? Su sangre, su cuerpo científicamente se lo está pidiendo y es su forma de alimentar su cuerpo. Usted cambia una cama para descansar y cambia un alimento por la sustancia. Entonces ya no lo alimenta una cama, ya no lo alimenta una comida, sino que lo alimenta la dosis, la droga. Esa droga lo alimenta y le da energía para usted no quedarse tal vez dormido, desmayado, para que no le dé la pálida, no se despenque, como lo quieran llamar. Ya, eso es lo que hace. Entonces, esta persona que ya lleva un tiempo en la adicción no se baña porque todo el día está en función de conseguir, para que su cuerpo le aguante el día y estar despierto, estar activo. Ya, necesito la dosis para coger fuerza y llegar si hagamos de los casos que no sean no llegar a un extremo tan bajo, necesito ir a arreglar ese jardín y necesito tener fuerza para poder arreglarlo, si no, no voy a poder terminar el trabajo, necesito drogarme la dosis, ¿ya? Eso es lo que me da fuerza físicamente para poder estar. Entonces, al pasar todo esto, se nos pasa el tiempo, pasan las horas, pasan los días, pasan 2, 3, 4, 5, 1 año, 2 años y no nos damos cuenta nosotros mismos que olemos a feo. En la manera espiritual, Satanás le tiene a uno aquí un par de algodones. Usted no siente el olor, uno no se siente el olor, uno piensa que está bien, pero la sociedad lo está viendo a uno con otros ojos porque ellos no tienen la venda que nosotros tenemos puesta, que está puesta por Satanás. Es ahí donde nosotros empezamos a estar esclavizados. Satanás nos ata con cadenas y nos deja como si estuviéramos encadenados, ¿sí? Cautivos. Y yo sí llegué a estar en un estado crítico. Mi mente ya no asimilaba que yo estaba limpio o que estaba sucio, porque solamente quería conseguir lo que necesitaba. A tal punto que fue tanta la adicción que llegué a un punto en el que ya no podía ni siquiera ni trabajar, ni siquiera hurtar, porque no niego que lo hice, ni siquiera hurtar, porque hasta mis pies ya tenían callos, tenían peladuras, tenía mal olor. Y no me aguantaba nadie, al punto de que ni siquiera la policía me decía una requisa porque no se aguantaban, al punto de llegar a ser menospreciado por una persona y preferir la persona botar las sobras de la comida y no dárselas a una persona con hambre y botarlas a la basura por el mismo aspecto y el mismo semblante y el mismo olor que uno transpira. Bueno. Conocemos, ya esa situación, conocemos que usted llega a la calle. ¿Cuál es el punto en el que usted llega y dice, tocó fondo, busco ayuda? ¿Qué siente su vida, su alma? ¿Qué se le pasa por su cabeza al momento de usted dice, voy a cambiar? ¿Y por qué lo hace? Bueno, yo en varias veces tuve la intención de salir y lo logré hacer, pero por un pequeño tiempo. Y yo llegué a estar en una condición tan extrema que yo reconozco y estoy totalmente seguro que Dios lo permitió, no porque sea malo, sino porque la palabra de Dios dice que Él se perfecciona en la debilidad del hombre. Él permitió que yo llegara hasta este punto para que yo lo volteara a mirar a Él y le dijera, si usted es tan real como dicen todos los evangélicos y todas las personas que viven bien, que yo veo que viven bien, pues presénteseme a mi vida y haga un milagro o manifiéstese en mi vida, y si usted lo hace yo le prometo que le voy a servir. Fue lo único que yo dije. Pero antes de esto, Daniel, sí. Antes de que continúe, usted cuando le habla a Dios, le dice a Dios que se le presente en su vida, ¿en qué estado se encontraba usted en ese momento? ¿Estaba bajo los efectos de la sustancia o qué? No, incluso tenía ansiedad porque ya nadie me daba, no tenía, por eso como le digo, no tenía alientos ni de robar, no tenía alientos de nada. La gente me le arrimaba así fuera a pedirle algo de comer o algo de dinero y me decían no, haga para allá por mi aspecto y por mi mala forma de oler. Y era mucha la ansiedad. No estaba drogado, estaba en mis 5 cabales, pero estaba derrotado, estaba con dolor en mi cuerpo, estaba entristecida mi alma, estaba en una depresión por la ansiedad, que yo estaba desesperado, y yo llorando me le arrodillé a Dios y con ganas, y le dije, Dios mío, si usted es verdad, mire que yo tengo ganas de consumirme mi dosis y no tengo cómo hacerlo. La gente me hace el feo, ya no tengo posibilidad ni siquiera de hacer lo malo que a usted le desagrada, pero
por favor, ayúdeme. Si usted es real, manifiéstese en mi vida, que yo no sé cómo más hacer. Yo ya antes de estar en este estado, yo ya había hecho otros intentos y por mis fuerzas, tal vez por cierto tiempo determinado lo logré, pero volvía y llegaba al mismo punto hasta que lo logré entender, que Dios se manifiesta en el hombre, en la debilidad del hombre, y allí perfecciona su obra. Por eso dice una palabra en la Biblia que está escrita en 2 Corintios 5:17, que dice que de lo más vil y de lo más menospreciado sacó Dios al hombre para avergonzar los sabios. Eso hizo conmigo, porque ya muchas personas que me conocían decían, ese muere así, ese ya no sale, ese ya muere así, ya no hay remedio para él, porque hasta la familia ha hecho lo imposible y lo posible y no ha logrado. Pero resulta que Dios es el único que abre la puerta y no la cierra. Es el único. Y desafortunadamente los seres humanos lo volteamos a mirar en última instancia, como yo lo hice. Pero Dios es tan perfecto en su amor que allá mismo, de allá, siendo yo el último en quien pensara, Él allá me llegó con sus brazos abiertos y de allí me levantó. Hoy en día me encuentro de una manera totalmente diferente. Surgió en mi vida un giro de 180 grados, el cual ahorita yo agradecido con Dios, tengo una vida diferente. Siempre hablaré de Él por delante del que sea y por encima del que sea, porque Él tiene mucho poder, tiene un poder inimaginable. Tal vez la persona que quiera acercarse a Él se va a dar cuenta del poder que tiene. Solamente es creer y humillarse ante Él, arrodillarse. Eso es humillarse, arrodillarse y reconocerlo a Él como Dios. Eso es lo que puedo decir. Daniel, muchas gracias por este espacio, gracias por contarnos una gran parte de su historia. Daniel, ya para cerrar, ¿usted qué consejo le entregaría a los jóvenes que nos están viendo hasta ahora? El mejor consejo que yo les puedo dar a los jóvenes: no vayan a cometer el error de probarla, porque es que el error no es hacerlo y no lo vuelvo a hacer. El error es probarla por primer vez. O sea, si estos jóvenes que me escuchan no la han probado por primera vez y están a punto de hacerlo, no lo vayan a hacer, porque se están metiendo en el infierno real. No lo creen porque como les dije al principio de la entrevista, no se ven así, pero los lleva. Eso es más fijo que cualquier otra cosa que los va a llevar a ese punto. Así ustedes digan que no, los va a llevar ahí. No vayan a cometer el error que es probarla. Y segundo, mira, hay cosas más bonitas como buscar a Dios, aunque los jóvenes hoy en día no quieren buscar a Dios porque prefieren irse a una rumba, a una fiesta, pero miren a un futuro, no miren mañana ni pasado mañana, miren años después. Fíjense más adelante qué va a ser de sus vidas, porque todos tenemos ilusiones y sueños de querer ser profesionales, tener una familia, pero para llegar ahí hay que caminar. Entonces debemos saber cómo vamos a caminar de aquí a allá donde quiero llegar. Tengan en cuenta eso. Esta entrevista la hacemos con el objetivo de poder llegar a esas personas tal vez que están pasando esas dificultades, y como dice Daniel, la única salida es Dios, ¿sí? Y pues a los jóvenes que hoy están explorando algunos otros caminos, mire a lo que conlleva cuando no tenemos los límites, o cuando tratamos de pronto de improvisar o probar cosas que realmente nos van a conllevar a un camino sin salida. Muchas gracias, Daniel, y pues éxito en su vida. Muchas gracias.